¿Escucharon ustedes la entrevista que con Carlos Loret de Mola tuvo hoy, 20 de noviembre, Marco Levario Turcot, ahí en W Radio? Si no lo hicieron, aquí les comento todo lo que se dijo en esa conversación de unos 8 minutos de duración en torno a las opciones políticas que está planeando la oposición y que, de acuerdo con Marco Levario Turcot, tal como lo ha señalado en diversos videos, pues no se ve que reflejen las verdaderas necesidades e intereses de la ciudadanía, sino más bien la intención de la oposición de seguir viviendo del gran negocio que representa tener un partido político. Así se lo dijo en la plática, la pregunta de Carlos Loret de Mola, en el sentido de cómo ve Marco Levario la renovación de las dirigencias partidistas, que bueno, Maines ya está a punto de convertirse en dirigente de Movimiento Ciudadano, la eternización en el PRI de Alito Moreno, la desastrosa elección interna del PAN y claro está estos avisos de que el PRD busca conformar una nueva fuerza política nacional, porque regional lo sigue siendo en varios estados, que Xochitl Gálvez busca formar su propio partido político y que evidentemente no está teniendo estos avisos como el respaldo o el entusiasmo de la ciudadanía, como que la ciudadanía no está diciendo, wow, sí, qué bueno, por fin una nueva fuerza política. De esto platicaron. Y en este sentido, Marco Levario Turcot le dijo a Carlos Loret de Mola que él no ve en las elecciones internas de los partidos una verdadera renovación de las dirigencias, sino una reproducción de los esquemas de componendas políticas del negocio opositor, que no ve que se presente una plataforma o una oferta que pueda resultarle atractiva a los ciudadanos, y eso explica en buena medida por qué Morena avasalló como lo hizo el 2 de junio pasado, sumado por supuesto a la operación de Estado implementada por Andrés Manuel López Obrador, que buena parte de eso es la indiferencia y la ineficacia de la oposición. Es director de la revista Etcétera, un muy activo tuitero. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. También con mucho gusto en saludarte a ti y a quienes nos escuchan, Carlos. Hemos conversado muchas veces tú y yo sobre el régimen, y lo digo así, el gobierno anterior, el gobierno actual, lo que implicó López Obrador, lo que sigue implicando, lo que ha implicado también Claudia Sheinbaum. Déjame hoy giro la mirada porque ha habido procesos de renovación de dirigencia en la oposición mexicana, y no sé si importa la oposición mexicana, si existe, si está rebasada. Alito Moreno creo que se va a reelegir hasta el 2514 en el PRI. Marco Cortés dejó a Jorge Romero en el PAN, y Dante Delgado está por dejar a Álvarez Maínez en Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás viendo la oposición mexicana, Marco? No veo la renovación, digamos, en el sentido estricto, sino la reproducción de un negocio, de un entarimado opositor que implica más un negocio y de componendas políticas que una oferta que pueda ser o resultarle atractiva a los ciudadanos. Y creo que en efecto ese es un factor que también explica buena parte pues, del huracán que ocurrió el 2 de junio, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el operativo de Estado iniciado por el presidente de la República 3 años antes, e incluso las irregularidades del 2 de junio, pero es inocultable esta expresión ya atomizada de guetos que todavía siguen llamándose partidos políticos y que me parece, y ese es el resultado que hemos visto en las urnas, no representan los que existen mayor atractivo para los ciudadanos, y en ese sentido también son comparsa, y al menos sin ellos no se puede explicar la tragedia del régimen autoritario en el que nos encontramos ahora. Y como muestra del desinterés que la oposición y todos los partidos políticos sienten por la ciudadanía, Marco Levario Turcot mencionó o recordó cuando Marco Cortés exhibió este acuerdo de reparto de prebendas, de notarías, de cargos políticos con el PRI en Coahuila.
Se recordará, quizá ustedes lo recuerdan todavía, que a inicios de este año, en enero, en sus redes sociales, Marco Cortés publicó un documento en donde el PAN y el PRI habían firmado un compromiso para repartirse diversos cargos públicos, y Marco Cortés exigía al tricolor que cumpliera sus compromisos sin darse cuenta, o quizás sin importarle darse cuenta que se estaba evidenciando como pues un vulgar repartidor de botín político. Selección de candidatos lo que hacen es, me parece, conciliar intereses. Es decir, lo dijo descarnadamente también Marco Cortés cuando aludió a aquellas prebendas que en verdad me parece deberían haber sido también un escándalo con notarías y todas estas cosas. De tal manera que cuando se entretejen sobre la base de intereses económicos y políticos, pues lo que ocurre es que cuando los partidos no representan esos intereses, personajes tan impresentables como Yunes salen de Acción Nacional, como antes lo habían hecho del PRI, con esa visión de traicionar, y entonces cobran, porque a eso se dedican, a hacer de la oposición un lucrativo negocio, como estos personajes que acabo de comentar, y como es particularmente notorio en la familia Yunes, ¿no? No veo que haya procesos de selección en donde haya un esfuerzo de los partidos por comunicarse con los propios ciudadanos, por valorar liderazgos locales, regionales, por entretejer discursos y propuestas programáticas, todos esos idearios que incluso de manera formal son parte de la legalidad para el registro de un partido, están ausentes. Lo que es presente es a Realpolitik, en donde hay mafias, en donde, por ejemplo, en efecto, para entrar en detalle con el PRI, hay repartición de canonjías, incluso también de recursos para seguir lucrando con eso, y también, desde luego, para acceder a cargos que les permitan cierta impunidad y mantener negociación con el gobierno mientras no les pisen tan duro el acelerador, porque entonces pues se convierten en morenistas, aunque ayer hubieran sido priistas. Y ante la pregunta de Carlos Loret en el sentido de cuál de las opciones presentes de partidos políticos o de posibles futuros partidos políticos Marco Levario Turcot consideraba como la mejor oposición de cara a las elecciones intermedias de 2027, imagínense, ya estamos hablando de 2027, el director de Etcétera dijo que él no ve perspectiva alguna en ningún partido tal como se encuentran formulados ahorita. En todo caso, señaló, los partidos necesitan acercarse a la sociedad, realizar un nuevo diagnóstico, ejercicios demoscópicos para analizar qué quiere la gente y conformar así una nueva opción política que sea realmente efectiva. Yo creo que si revisamos las tendencias entre los otroras dos partidos poderosos, PRI y PAN, me quedo con que no representan ni representarán una alternativa, a juzgar justamente por sus procesos de renovación, que no son otra cosa más que la asignación de cuotas de poder en donde se mantienen los mismos, como mafias que no tienen mayor comunicación con los ciudadanos, y no les veo a ninguno de ellos, y esto puede ser el territorio propicio para la generación de una nueva alternativa, cuyo panorama también se encuentra complicado, pero vamos, me parece que ahí sí se encuentra la posibilidad, al menos deseable, de nuevas prácticas, ahí sí de una renovación que además, entre otras cosas, se haga cargo de un nuevo diagnóstico para la sociedad mexicana. Estos dos partidos no se están haciendo cargo de eso, Carlos, desde mi punto de vista. Y si lo que pasa es que la sociedad no quiere ningún nuevo partido político, esto fue lo que dijo a continuación Marco Levario Turcot, pues dijo, el enorme abstencionismo que se registró el pasado 2 de junio es muestra de que para la ciudadanía no hay otra opción que Morena, pues se han revelado su cercanía con el CO, se han revelado grandes escándalos de corrupción, y aún así la gente sigue pensando en que Morena es su única opción político-electoral.
Ya para finalizar, dijo que desde su punto de vista el mayor riesgo que puede enfrentar un nuevo partido es justamente y simplemente que a la sociedad podría no interesar. Pero creo también que nos ha faltado reflexión en ese horizonte del que tú hablas, de quienes no votaron y que me parece que están representando la posibilidad del surgimiento de otro partido, pero sobre la base de una pregunta elemental, Carlos, que no he visto yo un trabajo demoscópico puntual y claro que diga, bueno, ¿y si la sociedad no quiere otro partido? ¿No? Es decir, Sí. el asunto es tan descarnado que pues a pesar de que al menos en nuestra burbuja o en nuestra forma de interpretación, cuando aludimos a y demostramos la corrupción de este gobierno, decimos, este es un golpazo incluso para quienes han comprado la oferta del gobierno de que se acabó la corrupción. Sin embargo, la gente sigue votando. La pregunta es ¿por qué? No pasa nada, y no pasa nada porque creo que hay un estadio cultural, un conjunto de costumbres, de distorsión de la vida política misma, de perversión para exigirle al propio funcionario, y entonces hay una suerte de connivencia entre amplias capas de la población que dicen sí, eso es lo que queremos. Que también existe una cultura en muchos jóvenes en donde su acceso o su propia realización está no en tener un mejor país, no en tener una mejor democracia, sino en tener una troca y toda esa cultura que también representa para ellos una forma de aspirar la vida. De tal manera que si algún riesgo van a encontrar ahora las pretensiones de un nuevo partido, está justamente en el hecho de que a la sociedad podría no interesarle como el mejor basamento para el soporte de un gobierno autoritario como el que ahora tenemos.